Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos otra vez a nuestra reunión de esta semana. El día de hoy vamos a cerrar una pequeña serie que hemos venido trabajando y estudiando. En la clase de hoy se titula ¿Y tú cuál eres? Yo sé que parece título de revista de chismes de la farándula, pero realmente lo que buscamos con esta reunión y la reflexión del día de hoy pues es cerrar y dar continuidad a lo que hemos estado revisando en sesiones anteriores. Las clases pasadas, a través de Irmiux y de Betsy, hemos meditado sobre el libro de Jonás, ¿no? Sobre este Jonás, este profeta tan controversial en sus formas, un profeta con un temperamento fuerte, una relación con Dios muy particular y este Jonás que, pues bueno, la misión que el Señor le asignó y cómo reaccionó y cómo se movió a lo largo de esta encomienda que él puso en sus manos y que muchas veces podemos asimilarla a muchas etapas o momentos particulares de nuestra vida, ¿no? Y, y sabemos que el libro de Jonás o el pasaje del libro de Jonás se centra muchas veces en quizás lo sobrenatural y lo particular de cómo él regresa al llamado que Dios le pone. Creo que la historia es una de las grandes enseñanzas que se dan a los niños a modo de aprender principios de obediencia, principios de rebeldía y sobre todo en lo fantástico que pudiera sonar, ¿no? Pero algo que Dios puso en nuestro corazón compartir con ustedes es también tratando de darle un enfoque desde el punto de vista natural. Jonás como la persona. Ese hombre que en 4 capítulos se ganó el lugar de estar en la palabra de Dios y que en 4 capítulos podemos ver qué tipo de persona era. No nos da mucho detalle del antes ni del después, pero que el hecho de que él esté mencionado en la Biblia y que después Jesús también mismo lo menciona en el Nuevo Testamento, nos hace ver que tenía relevancia y tiene una relevancia importante que consideró Dios que para nosotros te podía traer enseñanza. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en Jonás como la persona, como este hombre que recibe una misión, que Dios le habla y que él tiene una reacción humana, tiene una reacción en muchos sentidos a esta misión que Dios le encomienda, y que más que para juzgar y señalar, queremos tratar de entender esas etapas, esos tipos de Jonás que podemos descifrar y que podemos descubrir en estos 4 capítulos y tratar de identificarnos con cada uno de ellos de alguna forma, ¿sí? Por eso nuestra clase se llama ¿Y tú cuál eres? Vamos a empezar por entender el primer Jonás que encontramos en el pasaje. El primer Jonás que le llamamos Jonás Contreras. Ese Jonás Contreras que podemos leer en Jonás 1, del 1 al 3, en donde dice que Jehová le habló y le dio una instrucción de levantarse. Lo voy a leer para que lo podamos recordar. Deme un segundo. Es que esto no lo puse. La palabra dice en Jonás 1 del 1 al 3 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Déjenme leerlo en otra versión. Ahora sí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás Contreras. En esta primera etapa del libro de Jonás, podemos ver que Jehová le habla a Jonás y le da una instrucción de levantarse e ir con una misión a un lugar muy específico. Pero este Jonás Contreras, este primer Jonás, lo que hace es que cuando escucha la voz de Dios, Jonás sí se levanta, pero Jonás en lugar de ir, Jonás huye.
y huye al sentido opuesto y todavía más lejos, ¿no? Veíamos la clase pasada que no solamente va en la dirección contraria, sino todavía va todavía mucho más lejos del lugar al que Dios le había encomendado ir. Este Jonás Contreras tiene claramente una instrucción, tiene un llamado específico, pero por su juicio carnal y por las motivaciones que él considera las correctas en ese momento, escucha la instrucción y escucha el llamado, se levanta, pero en lugar de ir, huye. A veces nosotros tenemos clara, de igual forma tenemos clara la instrucción. Sabemos exactamente en qué momento debemos seguirla. Y muchas veces hasta sabemos el propósito para hacerlo, sabemos qué va a resultar de que hagamos ciertas cosas, qué va a resultar de que obedezcamos, qué va a resultar de que no demoremos y retrasemos ciertas actividades u obligaciones que tenemos que hacer en nuestra vida, pero entramos en este Jonás Contreras también nosotros y en lugar de ir, huimos, vamos hacia el otro lado. Algunos podrán decir, no, no, yo no huyo, pero el simple hecho de no hacer las cosas en el momento que se necesitan o no cumplir con las obligaciones cuando es necesario, es una forma de ir contra el propósito y lo correcto de ese momento. A veces nos sucede a nosotros igual. A veces nosotros somos como ese Jonás Contreras y aunque sabemos que hay un propósito detrás del momento que tenemos que hacer, decidimos ir en el sentido contrario. Decidimos simplemente no hacer. Decidimos simplemente caminar en el sentido opuesto o simplemente escuchamos el llamado, sabemos que somos nosotros quienes tenemos que hacer y definitivamente decidimos hacer como que no escuchamos nada y pasamos por alto esta instrucción, pasamos por alto el momento y pasamos por alto el momento y la oportunidad para actuar conforme necesitamos. Aunque a veces esto sabemos que nos va a costar de nuestra bolsa. Recordamos la clase de Betsy que nos explicaba, ¿no? Que él tuvo que pagar el pasaje de ida para huir y tuvo que pagar el pasaje de vuelta, aunque no necesariamente con dinero, pero lo tuvo que pagar de vuelta, ¿no? En las acciones de este Jonás podemos ver que antepuso su criterio. Él primero antepuso su criterio, antepuso su juicio y su capacidad para obedecer el llamado de Dios. Él analizó la instrucción de Dios, dijo, se levanta, tengo que ir a Nínive, híjole, pero estos cuates son perversos, son malvados, matan profetas y son malos y demás, y dijo, oh, híjole, no. Primero, aunque recibió claramente la instrucción de parte de Dios, él le dio más peso y mayor importancia a su propio juicio. Él puso en una balanza su propia capacidad para llevar a cabo esa misión, para llevar a cabo ese llamamiento de parte de Dios. Y también, en función de todo eso, evaluó el plan de Dios y seguramente pensó, híjole, creo que no lo estás pensando bien, Señor, porque creo que no sabes qué tipo de persona es la que vive en Nínive. Quizá no estás muy bien informado, pero no sé si no te has enterado que allá matan profetas. Y no sé si a lo mejor no lo estás considerando, pero si me mandas para allá, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo aquí? ¿No? No solamente cuestionó, sino además huyó y con su propio criterio y su propio juicio, él consideró que era mejor plan el huir que el obedecer. Seguramente pensó, bueno, señor, como no tienes bien pensado este plan, pues yo mejor me voy, porque creo que no me queda bien claro cómo tienes pensado, estructurado el plan y cómo va a terminar esta historia. Creo que soy más útil yendo para el otro lado con estos, hacia el otro sentido, que desperdiciando mi tiempo y hasta mi propia vida, hablándole a estos violentos, a estos necios, a estos que no te conocen, que no te consideran y que no solamente eso, sino que prácticamente me estás mandando al matadero, ¿no? En muchas ocasiones nosotros nos enfocamos de igual forma en cuestionar más el plan, la instrucción y el camino que Dios nos pone enfrente, más que caminar en el sentido correcto, más que caminar en el sentido de que Dios nos ha dispuesto. No conocer el plan completo no debe condicionar nuestra obediencia. No tener la claridad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no debe condicionar el hecho de que nosotros caminemos conforme Él nos marca el camino. Muchas veces nosotros pedimos que Dios nos transforme, que Dios incremente nuestra fe, le pedimos que nos dé una prueba de que Él está con nosotros, pedimos que Él se manifieste en nuestra vida. Y dice, perfecto, y Él traza un plan. Pero como el plan no es suficientemente claro para nosotros, como el plan nos reta a levantarnos e ir a lugares nuevos, entonces decidimos mejor no hacerlo.
Y entonces nos estamos contradiciendo porque lo que estamos pidiendo de parte de Dios, lo que estamos pidiendo que crezca en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, viene detrás de la consecuencia de nuestra obediencia delante de un plan. Y aunque muchas veces nosotros no conocemos esa transición, no sabemos qué está al final de la prueba, no podemos ver de qué forma Dios va a mover las circunstancias para que esa prueba traiga esos frutos en nuestra vida, decidimos simplemente no ir. Decidimos simplemente no recorrer la senda y entonces huimos hacia el otro lado. El no conocer el plan completo, el no entender las formas de Dios, el no tener la visibilidad de en qué momento Dios va a hacer las cosas, no debe de condicionar para nuestra obediencia. Sin embargo, cuando nosotros caemos en ese condicionamiento, cuando creemos que nuestro criterio y lo que nosotros vemos en ese momento a nuestra altura y en nuestro conocimiento es más importante, nos convertimos en este Jonás Contreras. Nos convertimos en este Jonás que dice, déjame tomar la situación en mis manos porque creo que yo tengo mejor plan que el que tú me estás pidiendo. Déjame tomar yo las decisiones porque creo que no estás viendo la imagen completa ni estás considerando todos los riesgos y prefiero tomar yo la decisión, aunque esa decisión sea ir totalmente opuesto al sentido al que Dios nos ha enviado, aunque esa decisión sea alejarnos y, como decía la palabra, huir de la presencia de Dios. Hay veces que nuestras propias decisiones, nuestro propio criterio, y la palabra lo dice, que no confiemos a veces en nuestro propio criterio. ¿Por qué? Porque es escaso, porque nuestra visión es corta. No quiere decir que nuestro criterio sea equivocado, muchas veces puede ser acertado, pero es acertado con la corta visión que tenemos. En muchas ocasiones el criterio y el juicio que nosotros tenemos no tiene considerado todos los factores de lo que está a nuestro alrededor y aún de todas las cosas que no están a nuestro alrededor, pero que Dios ya dispuso para que cuando nosotros seamos obedientes, entonces lleguen en el momento y en el tiempo correcto. Nosotros tenemos que entender que el Jonás Contreras no solamente escapa de la instrucción de Dios, sino también escapa de la bendición de Dios. El Jonás Contreras no solamente va en dirección opuesta a los planes de Dios, sino también se autoexcluye de los planes y del propósito de Dios para su propia vida. ¿Sí? Después de que conocemos a este Jonás Contreras y vemos que en la historia que Jonás huye y compra su propio boleto y se sube una barca que no, era una barca comercial, ni siquiera una barca de pasajeros, y se mete como polizón a este barco. Bueno, paga su boleto, digamos, no era un polizón, pero él no le correspondía estar ahí, porque para empezar, no, Dios no lo había enviado para allá, y en segundo era una barca comercial, ni siquiera una barca de pasajeros. Entonces se convierte en un polizón porque estaba en el lugar incorrecto y él no era una persona correcta para estar ahí. Pero entonces él se embarca en esta navío y se va. Y vemos en Jonás 1 del 5 al 6. Dice, y los marineros tuvieron miedo. Se desata una tormenta. Dios desata una tormenta en el mar en donde el que está el navío atravesando. Y podemos leer que dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué Jonás conocemos en este momento? ¿O qué otro Jonás podemos ver aquí? El Jonás polizón dormilón. Este Jonás que en medio del problema, que en medio del tormentón, la barca a punto de naufragar, el ejército de marineros, el capitán y el contramaestre y todos los preocupados deshaciéndose de las mercancías que era el fruto de su trabajo. Yo me imagino que si ellos llegaron al puerto, les dijeron, oye, es que fíjate que una tormenta, no, qué bueno que sobrevivieron. Oye, ¿y las mercancías? Pues es que las aventamos por la borda. Seguramente hasta hubo un quebranto económico para ellos con tal de salvar su vida, pero no escatimaron deshacerse de la mercancía con tal de ser salvos. ¿Y qué hacía este profeta y este hombre del cual venía escapando de la presencia de Dios? Dice que se había echado a dormir. Él se fue al fondo de la nave, el barco se sacudía como salero, como trompo, y él estaba durmiendo. Este Jonás se duerme en medio de la tormenta. Vienen los problemas, la situación está agitada, hay que hacer cosas, hay que ir, hay que tomar decisiones, hay que ser valiente para ir a enfrentar las circunstancias, pero no. Hay un Jonás que dice, no, pues de alguna forma se va a solucionar. Esta tormenta en algún momento va a pasar. Esta tormenta no es eterna. Pues si se hunde, pues que se hunda. Si sale a flote, pues saldremos a flote.
Este Jonás dormilón es aquel que, aunque va en plena huida y el barco no es suyo, considera que la solución es el naufragar es todavía mejor que seguir el plan de Dios. Aunque los otros saben que el origen de los problemas y buscan rescatar la nave, este Jonás simplemente se atiende a pensar en su propia integridad. Este Jonás no piensa en los demás navegantes, no piensa en el navío. Este Jonás está pensando en simplemente en estar tranquilo, que a él no le llegue el agua y no le importa si el navío y los demás navegantes naufragan. No importa si se hunde la nave, no importa si se hunde la familia, no importa si se hunde la empresa, si se pierde el trabajo, si se rompe la relación con sus hijos, si se fracasa su matrimonio, no importa lo que pase con su comunidad, no importa lo que sea con los proyectos, no importa con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Ese es el Jonás Polizón dormilón. No solamente, como nos decía Betsy, no solamente no es parte de la solución, sino también es motivo del problema. Este Jonás está letargado. Este Jonás, a pesar de que está viendo que está el problema y de que él es el detonante de esta situación, o por mucho es motivo de la situación y el problema, está letargado. Y aunque nosotros muchas veces no pasamos la vida dormidos, pareciera que nuestros sentidos espirituales están aletargados, están durmiendo cuando estamos viendo en medio de una situación y no accionamos y no sentimos esta urgencia de hacer algo. No tenemos esta urgencia de buscar a Dios y tratar de ser parte de la solución y no ser parte del problema. Este Jonás, en lugar de dar un testimonio de fe, está totalmente aletargado y dormido. Es más, los navegantes, dice la palabra, que eran no creyentes y que esperaban que él reaccionara y le decían, clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros y no muramos y no perezcamos en medio de esta tormenta, ¿no? Este Jonás no solamente está letargado para su propio beneficio, está letargado para el beneficio de los demás. Al final de cuentas, Jonás fue la causa y el origen de la tormenta, pero no fue la solución. ¿Por qué? Porque la tormenta cesó hasta que ellos decidieron y encontraron en suertes que él era el motivo y decidieron aventarlo por la borda. Al fin la solución y el rescate del barco estuvo en manos de unos paganos que terminaron creyendo en Dios por sus propios méritos, no por el ejemplo, ni la palabra, ni el testimonio que salió de la boca del polizón dormilón. La solución no estuvo en manos del hombre de Dios. La solución y la respuesta no estuvo en manos del profeta. La solución y la respuesta no estuvo en manos de aquel que conocía al Dios verdadero. Estuvo en manos de paganos y de inconversos que al final terminaron creyendo, ¿cómo? Echando por la borda al hombre de Dios, echando por la borda al hombre que se supone que debería ser quien podría haber intercedido por ellos. Estos solucionaron y no perecieron por sus propios méritos y no por el ejemplo, ni la palabra, testimonio o poder del Espíritu de Dios en el hombre quien tenía que cargar con él. A veces nosotros nos parecemos a este Jonás Polizón. Y de eso hablaba un poco el lunes en la oración. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y si el Espíritu de Dios realmente opera a través de nosotros, ese Espíritu de Dios nos mantiene alerta, nos mantiene apercibidos, nos permite ser sensibles a las cargas de los demás, nos permite ser sensibles al sufrimiento de los demás. Muchas personas lo dicen que es ser empáticos, pero yo creo que hay empatía espiritual también. Cuando, aunque no necesariamente sin ser un familiar o sin ser un amigo, sin ser una persona cercana, podemos sentir su dolor o podemos sentir el dolor en el corazón del Padre a través de aquellos que sufren, que pasan depresión, que pasan opresión, esclavitud, enfermedad, angustia o muerte. Esa es una empatía espiritual y eso es cuando nuestro espíritu está despierto. Cuando un espíritu está dormido y somos polizones en esta tierra y vamos dormidos sin preocuparnos de lo que está sucediendo, puede ir y venir las tormentas, pueden ir y venir enfermedades, pueden ir y venir crisis y nosotros no pasa nada. Mientras a mí se me mojen los pies, mientras a mí no me despierten, mientras a mí no me llegue el agua, no pasa nada. A veces caemos en esa actitud de Jonás Polizón dormilón y definitivamente no es lo que Dios espera de nosotros. Tan así que podemos ser echados por la borda. Tan así que la solución habiendo estado en nuestras manos, puede ser que la solución sea que nosotros seamos excluidos. Puede ser que la solución seamos nosotros desechados. Puede ser que la solución sea que otros que no creyeron y que ahora creen, ocupen nuestro lugar, ocupen nuestra posición y ocupen el rol que Dios esperaba de nosotros. ¿Sí? Siguiendo con la historia que sucede más adelante.
A Jonás Polizón lo avientan por el borde de la nave y se convierte en el Jonás mojado porque está ahí tratando de sobrevivir en medio del mar, y Dios dispone de un gran pez, el cual se lo traga. Y estando en el interior de este gran pez, entonces pues ya vio que las consecuencias de su desobediencia, ¿no? Ya se dio cuenta de las consecuencias de ir en el camino opuesto, de haber sido un Contreras y de haber sido un perezoso, dormilón y apático, y entonces se da cuenta que su pasividad y su incredulidad le ha llevado a un punto de estar en lo más oscuro, en lo más pestilento, en el lugar más apartado, olvidado, en donde nadie puede escucharle, y entonces se da cuenta que está lo más alejado de Dios que nunca habías estado. Y aún así, no deja escapar la oportunidad para reprocharle a Dios la situación en la que se encuentra. Él no deja pasar la oportunidad para decirle a Dios que Él lo ha puesto en esta situación. Podemos leer en Jonás 2, del 3 al 4, lo voy a leer en una traducción viviente, que dice: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Este Jonás, que propició sus propias circunstancias, es entonces aquel que pareciera que olvidó que las razones que lo llevaron a estar ahí, y no entonces encuentra el momento para reprocharle a Dios en la situación en la que se encuentra. Entonces es hasta que se da cuenta que en la situación en la que está y el hedor del vientre del gran pez, que entonces le nace lo espiritual. Se convierte de repente en Jonás el espiritual. Pareciera que esa hora se va al otro polo, al otro opuesto. Después de que se da cuenta que está en medio de una situación que no hay forma de solucionar, que no va a salir por sus propios recursos, que será imposible que pueda salir vivo. Yo creo que la única forma que había que salir de ese pez era salir en forma de bolitas. Pero de fuera de eso, no había otra forma natural de salir de ese pez. Y entonces le sale lo espiritual, ¿no? Y entonces ahí dice en Jonás 2 que entonces se acuerda de Dios. Dice que se acuerda del Señor. ¿Y en qué momento? Lo dice la palabra en Jonás 2:7. Cuando, nueva traducción viviente dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Yo creo que pocos hemos sentido, es una expresión a lo mejor muy coloquial, pero pocas personas han sentido lo que es que la vida se le vaya. Y cuando la vida se escapa es cuando la gente está moribunda, está a punto de morir. Siente que realmente está en los últimos instantes, en los últimos segundos de su existencia, y siente desfallecer, que las fuerzas ya no le dan para un respiro más, que las fuerzas ya no le dan para mantenerse de pie un momento más. Y ahí es cuando Jonás dice, cuando me sentía así, cuando sabía que estaba a punto de morir, entonces ahí me acordé de Dios. Este Jonás, que había sido el berrinchudo, el Contreras, el polizón, el que estaba aletargado espiritualmente, tuvo que llegar al máximo extremo, tuvo que llegar al borde extremo en su vida de sentir que moría, para entonces acordarse de Dios y detonar nuevamente este Jesús, Jonás el espiritual. Por dentro, en su clamor, recordó a Dios. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, ¿en qué momento nosotros nos acordamos de Dios? ¿Tenemos que estar en una situación así para voltear nuestra mirada a los cielos? ¿Por qué esperar hasta sentir que la vida se nos escapa y estamos en el extremo y el borde de nuestra propia vida para clamar a Dios? ¿Es ahí únicamente cuando sabemos que nuestro último recurso es voltear la mirada a lo alto? Es ahí, tiene que ser en ese momento cuando nosotros pensamos que ya no hay más recurso que Dios. No debería de ser al revés, que nuestro primer recurso sea voltear la mirada a lo alto y después pensar en nuestros propios recursos. Necesitamos estar en una situación así para dar un paso para darle paso a nuestra propia fe. Necesitamos llegar a este extremo para que nuestra fe realmente pueda encontrar una oportunidad, para que realmente nosotros podamos hacer una oración de fe. Y la oración que aparece en el capítulo 2 de Jonás es tremenda porque es profética. Y yo le decía a Betsy, y a mí me llevaba a pensar, quizás hasta en la oración que Jesús mismo hizo en la cruz, porque decía, me llevaste al extremo de muerte y me olvidaste mi espalda, pero escuchaste mi clamor, escuchaste mi ruego, y mi oración llegó a tus oídos, mi clamor llegó delante de tu presencia. A pesar de que a veces es así,
A pesar de que muchas veces nosotros esperamos hasta el final, dejamos en última prioridad voltear nuestra mirada a lo alto, dejamos que nuestra fe sea el último recurso, ponemos como última prioridad poner delante de nosotros la voluntad de Dios y a pesar de que nos permitimos llegar al extremo, aún a pesar de eso, Dios no deja de escuchar nuestra oración, ni deja de inclinar su oído y no hace de lado su compasión por nosotros. Qué tan grande es el amor, qué tan grande es la misericordia de Dios, que sabiendo que Él debería ser nuestro primer recurso, que sabiendo que nosotros estamos en esas circunstancias por nuestras propias decisiones, por nuestro propio juicio, Él tiene la decencia, el amor y la paciencia de esperar el último turno de la fila, de esperar el último boleto y decir, no te preocupes, yo espero hasta que te decidas voltear arriba. ¿Por qué a pesar de que Él ve nuestra desobediencia por encima de ello, porque a pesar de que Él ve nuestra desobediencia, aún por encima de ello, primeramente Él no deja de ver el potencial y el propósito que hay en nuestro llamado? A pesar de que Él ve nuestra necedad y que ve lo corto de nuestro juicio, Él no se fija en eso. Él se fija en el propósito, en el llamado que ha puesto sobre nuestros hombros. Él sigue creyendo en nosotros a pesar de que nosotros dejamos de creer en Él. Él sigue creyendo en nuestro llamado y nuestro propósito y en nuestro potencial, a pesar de que muchas veces nosotros dejamos de creer en nuestro propio llamado y potencial. Él se mantiene firme en lo que Él ha creído y por lo que ha creído por cada uno de nosotros. Entonces este Jonás espiritual recurre a esa carta y entonces cuando se siente desfallecer, voltea su mirada, se acuerda de Dios y hace una oración. Yo creo que fue la oración más honesta de Jonás en toda su vida, porque Dios le escucha y dice, bueno, está bien, ok, vamos a sacarlo del pez, ¿no? Porque yo creo que si hubiera sido una oración a regañadientes, yo creo que Dios hubiera dicho, vamos a dejarlo unos 3 días más. Vamos a ver si ya cuando se le empiece a hacer digestión ahí las chanclas, a ver si ya le cambia el parecer. Pero Jonás hizo la oración más honesta y más espiritual que pudo haber hecho, que Dios lo escucha, tiene compasión y entonces le ordena al pez que lo suelte. Ajá. Y entonces, cuando Jonás sale del pez y se ve librado sobrenaturalmente de esa situación de muerte, Dios le vuelve a hablar a Jonás. Y la palabra dice en Jonás 3:1, el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y integra el mensaje que te he dado. El Señor le habló por segunda vez. Y cuánto más es muestra de paciencia y de misericordia de Dios, porque cuando Dios ya le había dado una instrucción, dice, bueno, ok, ya viste todo lo que sucedió, ok, va de nuevo. Nuevamente te voy a considerar a ti. Podrían hacerlo, ¿eh? Podría haber llamado a cualquier otro profeta dispuesto, obediente, con un corazón enseñable y con la voluntad de obedecer. Y hubiera dicho, ay, dejen a Jonás en el pez total, le echemos la mano de, no sé, a ver quién anda por ahí. Cristian, Javier, a ver, tráigame esto. Vamos a usar a esto. Pero no, Dios escucha la oración, Dios lo libra sobrenaturalmente y Dios le vuelve a hablar. ¿Y qué hace Jonás en esta ocasión? Jonás se transforma en el Jonás el obediente. Él escuchó esta segunda instrucción y esta vez Jonás obedeció, se levantó y obedeció el mandato del Señor. Yo creo que ya no se atrevió ni siquiera a dudar o a pensar en ir en desviarse ni siquiera a 1 centímetro del camino. Yo creo que iba en el camino y vio un Oxxo y dijo, ay, me voy a comprar una Coca-Cola. No, 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 me voy a seguir derecho porque no va a ser que no, 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 no. Se me mete el chamuco y piense 2 veces mi obediencia. Se siguió derechito hasta seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. La obediencia tardía al final se convierte en desobediencia. Y yo creo que Jonás entendió perfectamente esta lección. Entendió que el rezago de su obediencia, entendió que el rezago y el juicio que él puso al proyecto de Dios se convirtió en una desobediencia y que bien Dios lo había podido haber desechado, lo podía haber sacado de su proyecto, sin embargo Dios le dio una segunda oportunidad. Y eso es lo grande de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas e infinidad de oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pasado de ser los Jonás Contreras, los desobedientes, que vamos en el sentido opuesto y de repente nos sale lo espiritual y Dios nos vuelve a dar una segunda oportunidad, nos vuelve a dar una tercera oportunidad, nos vuelve a dar una cuarta, nos llega a dar tantas oportunidades que yo creo que ya está perdiendo la cuenta. Yo creo que los ángeles le dicen, otra vez le vas a dar una oportunidad, Armando. Pues dénsela, hombre. Pues total, mírenlo, qué bonito oro. Mírenlo, ahora sí está chillando. Vamos a darle chance.
Entonces Jonás se convierte en el obediente. Y después de ir y venir del lugar de donde Dios no le envió y de salir del gran pez, al fin decide obedecer la instrucción de Dios que le da por segunda ocasión. Y no solamente eso, lo hace de una forma poderosa, a tal grado que toda una nación, que todo un rey, que aún hasta los animales ayunaron. Imagínense eso. O sea, los animales, yo creo que yo qué culpa tengo de dejar de comer. Bueno, a este rey dijo, bueno, no va a ser la de malas que por este perro nos venga el juicio, hasta el perro no come. Yo creo que Jonás detonó tal poder del Espíritu de Dios que ni siquiera se enteró cómo lo hizo, pero logró el cometido y lo que Dios esperaba. Yo creo que Dios cuando le dio este proyecto a Jonás de ir a Nínive dijo, veamos a ver quién escucha y veamos a ver qué se salva. Pero Jonás venía con una unción de haber estado 3 días en el vientre del pez que dijo, no, hombre, ahora sí, pónganme al que quieran enfrente. Y lo hizo de tal forma que toda una nación, con un nivel de perversión, asesinos, hombres de verdad, de lo más, yo creo que no podemos ni imaginar el nivel de maldad que había ahí. Todos, absolutamente todos, empezando por el rey, dijeron, ¿saben qué, maestro? Vamos a pararle porque ahora sí viene juicio y va en serio. Lo hace de una forma de verdad impactante y aunque la palabra no nos da detalles del mensaje como tal, ni lo que el mensaje traía en sí, por la reacción y por el resultado, podemos realmente entender que el Espíritu de Dios lo usó y hubo una unción poderosa en Jonás para convertir a toda una nación. Y no solamente convertirlos, sino que ellos mismos decidieran tomar el plan de acción y decir, señores, viene juicio para nosotros, Dios nos está dando una oportunidad, es el momento de convertir nuestros pasos y regresar su mirada para atrás y regresar su mirada nuevamente a Dios y presentar holocaustos y ayunar y sacrificios al grado que fue grato a los ojos de Dios, al grado que Dios vio con complacencia y cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Entra este Dios misericordioso que dice, y wow, por eso tenía que haber mandado a Jonás. Ya sabía que no me había equivocado enviando a Jonás. Es medio terco, pero yo sé que Jonás iba a hacer el trabajo y que iba a superar mis expectativas. Y entonces, cuando, como dice la palabra en Jonás 3:10, cuando Dios vio lo que había hecho, lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Qué poder tan grande y qué capacidad de ser usado por Dios pudo haber reflejado ese Jonás testarudo al momento de llegar y decidirse obedecer. Eso nos habla del gran poder que hay en la obediencia detrás de nosotros, el gran poder que tiene obedecer y seguir el camino, aunque no conozcamos el final de la historia, aunque el plan nos parezca absurdo, aunque nos pareciera totalmente fuera de lugar, aunque pareciera que ha pasado mucho tiempo, aunque pareciera que no, ¿quién soy yo para irle a hablar a este señor? Es que no me van a escuchar, no me van a abrir la puerta, es que no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos, no tengo las habilidades, no soy lo suficientemente alto, no soy lo suficientemente bajito, no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente joven, no soy lo suficientemente adulto. El obedecer una instrucción de Dios, el dar el paso de fe y decir, levántate y ve, y nosotros levantarnos e ir, en la obediencia desata y una unción y un poder de parte del Espíritu de Dios en nosotros, que eso produce el resultado que Dios espera para su propósito y para nuestro mismo. Entonces, desata Dios, Jonás desata este gran poder, una nación completa se convierte, Dios ve esto que sucede, que realmente para mí es un gran milagro que toda una nación se convierta. Imagínense que llegara un Jonás a nuestros propios países y que se logra convertir en una nación. Imagínense el poder que pudiera haber y la unción que pudiera haber ahí. Entonces, Dios decide retractarse de ese plan de destruirlos y decide ya no destruir. Entonces, ¿qué sucede? Se nos acabó la pila. Y entonces resulta que nuestro Jonás el obediente ahora se convierte en Jonás el juez. Ah, claro. Sí, me fui del otro lado, casi me ahogo, como decía, casi me ahogo, me aventaron por la borda, me tragó el pecesote, ahí estuve metido, todavía huelo a pescado, y ahí vengo de regreso, me meto a Nínive con todo el miedo de que me fuera a pasar algo, todavía que les hablo bien padre, pero ya sabía que te ibas a retractar. Entonces dice la palabra
Lo podemos leer en Jonás del 4, del 10 al 11. Bueno, prácticamente todo el capítulo de Jonás 4, del 1 al 11, pero del 10 al 11 dice, entonces, bueno, Jonás le recrimina a Dios el hecho de que se haya retractado de destruir a Nínive. Dice, oye, todo lo que hice, todo lo que pasé, todo lo que sufrí, para que al final no hubiera show, para que al final no pasara nada, ya sabía que te ibas a arrepentir. Ya sabía que eres un Dios misericordioso y que no los ibas a destruir. Entonces, ¿por qué me hiciste pasar todo esto? Y Dios le responde en Jonás 4, 10 al 11. Le dice, el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Bueno, voy a regresar un poquito al contexto para aquellos que no lo tienen. Él se sienta a descansar y el sol era muy abrasador y Dios dispone que una planta crezca y sus ramas se extiendan sobre él, dándole una sombra muy refrescante. Entonces uno dice, ah, qué rico, agarré buen lugar. Pero al otro día la planta se seca y otra vez el calor viene sobre él y él se molesta. Dice, oye, ¿por qué entonces me pones la plantita si después la vas a matar y ya no va a dar el sol? Entonces, haciendo el símil de lo que Dios había hecho con esta sombra que había dispuesto para él un día y después ya no, y hablando de la destrucción de Nínive, Dios le responde a Jonás, sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? A mí algo que me sorprende de este diálogo es que no hay respuesta de Jonás. Ahí termina Jonás. Ahí termina el libro de Jonás. Nunca supimos lo que Jonás le responde, o quizá nunca no sabremos ahorita, quizá sería una buena pregunta para llevar delante de Dios. ¿Pero qué le respondió Jonás? A Dios. Pero lo que sí sabemos es cómo Dios le presenta a él el razonamiento de su plan. Sin tener de qué dar explicaciones, le da una explicación a este Jonás, a este juez, diciéndole, oye, después de que Dios ve el arrepentimiento del pueblo de Nínive y decide no llevar a cabo la destrucción, Jonás se enfurece con él porque cambia de parecer. Prácticamente Jonás le dice, ¿cómo es posible que siendo dueño tú de todo, creador de todo, arquitecto del plan, que me dispongas para la salvación de las almas, que me lleves y me traigas, que me rescates sobrenaturalmente, que me saques de la boca de un pez, que me traigas de vuelta, al final sientas compasión y cambies el plan? La verdad es que la pregunta es sarcástica, porque al final de cuentas es justamente eso lo que sucede. Dios es el creador, el hacedor y el arquitecto del plan y el dueño de todo. Y a veces nos sentimos en esa posición o queremos tomar esa posición de decir, a ver, Señor, tú, el plan era este y te sientes con toda la autoridad de cambiarlo. Pero si nosotros no hicimos nada para que la planta creciera, si nosotros no hicimos nada para que esa misma planta brotara, si nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida, ¿por qué a veces tomamos esta posición de juez para criticar, juzgar, señalar y calificar la voluntad de Dios? Creo que muchas veces nosotros tomamos más atribuciones de las que nos merecemos o tomamos más atribuciones de las que Dios nos permitiera. Y aún así, Dios es paciente. Gracias a Dios que Él no juzga como nosotros lo hacemos. Porque si así fuera, quizá nuestra vida en esta tierra sería mucho más efímera de lo que es. Gracias a Dios que Dios no tiene el temperamento y no antepone su temperamento como nosotros lo hacemos para juzgar, levantar juicio o calificar. Gracias porque Dios es tardío para la ira y su misericordia es para siempre y que y ya que en algún momento nosotros estuvimos en Nínive. Nosotros antes de conocer de Dios éramos como esos ninivitas. Vivíamos en nuestra propia oscuridad espiritual. Vivíamos en nuestro propio letargo espiritual. Vivíamos en medio de nuestro propio pecado. Nos rodeábamos de gente que pensaba, hablaba y se comportaba como nosotros y creíamos que estábamos en la media. Es más, yo apuesto que muchos decíamos, ay, pues ni soy tan malo, esto está peor. Ni soy tan perverso, miren, de enfrente, mi vecino, ese sí para que está loco. Ay, no, ni me porto tan mal. No, 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 si tuvieras aquí mi compadre de al lado, no, ese sí para que ves, pero no, yo soy como casi santo, soy bueno. Pero vivíamos en Nínive. Y gracias a que Dios no juzga y no antepone sus emociones, no antepone el criterio como a veces nosotros lo hacemos, es que nos da esa oportunidad de salir de Nínive, nos da esa oportunidad de arrepentirnos, nos da esa oportunidad, esa segunda oportunidad de convertirnos de nuestros malos caminos y regresar al camino que Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué
si Jonás pareciera hacer todo lo que Dios no espera de nosotros, ¿cómo es que ganó su lugar en la palabra de Dios y es citado por Jesucristo? ¿Por qué si podemos entender todos estos Jonás encerrados en una misma persona, todas estas tipologías de Jonás encerrados en una misma persona, con todos sus errores, con todos sus arrebatos, con todos sus juicios, con sus palabras, con sus actitudes, con sus letargos, con su desobediencia intencional, porque Jonás desobedeció intencionalmente? ¿Cómo es que este Jonás gana un lugar en medio de la palabra de Dios? ¿Por qué si pareciera este Jonás ser todo lo que Dios no espera de nosotros? Estos Jonases no eran lo que Dios esperaba de nosotros. Era totalmente lo opuesto. Bueno, excepto por el Jonás obediente que al final habló a Nínive. Pero fuera de él, siendo que no es lo que Dios a lo mejor esperaba de este hombre, ¿por qué es que tiene este espacio en la palabra de Dios? Quizá por el último Jonás que les voy a presentar el día de hoy. Este Jonás es el que realmente es el primer Jonás. Eh, este Jonás es el Jonás en el cual Dios puso su mirada. Es el Jonás en el cual Dios le habló y le dijo, levántate. Este Jonás es el profeta. Es el profeta que a lo mejor en algún momento se desubicó y se convirtió en todos los otros Jonás que ya vimos hace un momento, ¿no? Quizás se equivocó porque sabía que tenía una misión difícil, retadora, peligrosa, que a lo mejor lo superaba por mucho, a lo mejor él se sentía abrumado y superado en su fe por mucho, por lo que Dios le estaba llamando a hacer, pero también ese Jonás es el que ya sabía que Dios es un Dios compasivo y que es un Dios de misericordia. Este Jonás, aunque la palabra no nos da contexto ni habla del tipo de hombre que era, ni de dónde venía, ni a dónde fue a dar, es más, como les digo, la última conversación entre Dios y Jonás, no hay una respuesta de Jonás, simplemente la última palabra se la queda a Dios, como lo hacen todo, pero no nos da contexto, pero Jesucristo hace referencia de él en Lucas 11:28 y en Lucas 32. ¿Y qué es lo que dice? Cuando una mujer le grita a Jesús, bendito el vientre de donde tú saliste, él le dice, Jesús le responde a esta mujer, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y más adelante en Lucas también dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la contenderán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Este Jonás es el Jonás que calificó para poder recibir una misión de parte de Dios. Este Jonás es el hombre al cual Jesús también se refiere diciéndole que son esos bienaventurados que oyen la palabra de Dios y que la guardan. Y yo aún así también agregaría algo. También yo creo que son aquellos que oyen la palabra de Dios, que la guardan y que obedecen el llamado de Dios. Porque yo creo que este Jonás no fue el primer llamado que recibió cuando se le envió a Nínive. Él ya había recibido otros llamamientos. Dios no nos envía a hacer grandes cosas si antes no nos ha capacitado en el trayecto haciendo las cosas pequeñas o las cosas medianas. Este Jonás ya había recibido un llamamiento, él ya había demostrado que podía hacer, él ya había demostrado que podía creer, él ya había demostrado que podía ir. ¿Qué sucedió? Que se enfrentó a una misión que él se sintió superado por mucho, que en su juicio y en su lectura de sí mismo, él pensó que estaba muy por encima de las circunstancias esta situación y que él no podía alcanzarlas. Pero este Jonás, a final de cuentas, primeramente calificó delante de Dios por ser un hombre que guardaba la palabra de Dios y por ser un hombre que escuchaba a Dios mismos. Para ser enviado por Dios, él tuvo que conocerle. Para ser enviado por Dios, él tuvo que haber sido un hombre que constantemente buscaba su presencia. Por ser usado por Dios, él tuvo que ser un hombre que tenía comunión con Dios para escuchar su palabra. No es como en las películas que de repente se abre el cielo y sale una voz y, no. Él reconocía la voz de Dios, él tenía diálogos con Dios, él escuchaba la palabra de Dios. Tuvo que haber sido un hombre que estaba en constante interacción y comunión con Dios para conocer y escuchar su palabra. Además de tener un corazón que oía la palabra y que la guardaba, porque al final de cuentas, pues era un profeta. Su valor y llamado fue probado hasta ser llevado al extremo. Pero quizá por un error, Dios, quizá por el error de la decisión que él tomó de ir en el sentido opuesto y todo lo que le desató esta decisión, aún a pesar de eso, Dios no lo desacreditó. Dios no lo desacreditó
no dejó de escucharle, porque aún lo escuchó en el vientre del pez. No dejó de guardarle, porque lo guardó de la muerte en la tormenta, lo guardó de la muerte en medio del pez, lo guardó de la muerte en Nínive. No dejó de acompañarlo, porque en todo tiempo él iba acompañándole en su recorrido, aunque no iba en la dirección que Dios le había pedido. Y además, lo más importante, por la obra que hizo en Nínive, a este Jonás, Dios tampoco dejó de respaldarlo. Quizá nosotros nos hemos resbalado en más de una ocasión. Quizá en más de una ocasión hemos criticado el plan. Quizá a lo mejor hemos sido demasiado analíticos de la voluntad y de los propósitos de Dios o la forma como Dios quiere intervenir en nuestra vida. Quizá hemos tomado hasta las decisiones incorrectas y hemos decidido ir al otro sentido. O hemos antepuesto la voluntad de Dios y le hemos puesto el filtro de nuestro juicio, de nuestra percepción, de nuestro criterio, de nuestra propia experiencia. Quizá hemos caminado en el sentido opuesto y hemos decidido que ese es el camino correcto y no precisamente el que Dios nos ha marcado enfrente. Pero no por eso Dios nos ha descartado, ni nos ha dejado de escuchar, ni nos ha dejado de guardar, ni nos ha dejado de acompañar, y mucho menos va a dejar de respaldarnos cuando nosotros volteemos nuestro corazón y nuestra mirada a Él. Él no nos ha descartado, ni ha dejado de ver el propósito en nuestra vida. Él no ha permitido que estos filtros y estas decisiones y estos juicios que nosotros hemos puesto sobre nuestra propia vida opaquen la visión, el valor y el entendimiento que Él tiene de nosotros mismos. Simplemente Dios no ve nuestras decisiones y no ve nuestro criterio. Ve nuestro corazón y ve el propósito que Él diseñó para nosotros. Nosotros somos a veces como este Jonás, que pasamos por diferentes momentos, por diferentes etapas, en diferentes arrebatos de nuestras emociones, diferentes arrebatos de acuerdo a las circunstancias. Ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber. Y de repente, Señor, aquí estoy, escúchame otra vez. Puede ser. Pero lo que sí es, podemos estar seguros es de que aunque nosotros cambiemos nuestro estado de pensar, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver nuestra espiritualidad, nuestra forma de relacionarnos con las personas, aunque nosotros cambiemos hasta el mismo valor y percepción que nosotros tenemos nosotros mismos, el Dios que adoramos, el Dios que seguimos, no cambia en sí mismo y no cambia lo que Él opina de nosotros. Ese es el Jonás con el que nos tenemos que quedar. El Jonás en el cual Él apartó, el Jonás al cual Dios le escogió, el Jonás al cual Dios le separó de la multitud y le plació acercarnos nuestra salvación y nuestra libertad. Ese es el verdadero Jonás que al Dios le interesa. Aunque demos tumbos, aunque vayamos de un lado al otro, aunque a veces decidamos ir en sentido contrario, aunque a veces lo espiritual nos brote ya que estamos al borde del abismo, aunque a veces nos cueste trabajo obedecer. Simplemente Dios nos ama de tal forma que aún a pesar de eso, no va a dejar de estar cerca de nosotros, no va a dejar de guardarnos, no va a dejar de escucharnos, no va a dejar de acompañarnos. Y cuando nosotros nos decidamos obedecer, tampoco va a dejar de respaldarnos. Amén. Pues bueno, este es nuestro tema del día de hoy. Y hoy quisiera que cerráramos con una oración muy breve, muy honesta de parte de nosotros, porque yo creo que es muy fácil criticar una historia cuando la vemos desde, como decimos aquí en México, es muy fácil juzgar los toros cuando los toros se ven desde la barrera, pero cuando estamos en medio del ruedo es otra cosa. Entonces quisiera que cerramos con una oración muy honesta, si así fuera el caso de cada uno de nosotros, pues admitiendo con aquellos conaces con los que a veces con los que nos identificamos o quizá nos habremos identificado durante esta reflexión, y pedirle a Dios que a pesar de nuestros tumbos y a pesar de nuestras contradicciones, que Él no quite la mirada de ese último Jonás, de ese último profeta, de ese último hijo, de ese último escogido que podemos ser delante de la mirada de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra propia ignorancia, de nuestro propio juicio, gracias porque a pesar de que a veces nuestras fuerzas son finitas, de que a veces nuestro temperamento tomara mucho más autoridad de la que merece nuestra vida y dejamos que tome el timón y nos lleve a donde no nos conviene. Gracias porque a pesar de que sabemos que tenemos una instrucción clara de tu mano, Señor, y que sabemos que tú tienes expectativas de nosotros, tomamos la decisión de ir en sentido contrario, pero aún así, Señor, tú nos guardas, Señor, y nos atraes con cuerdas de amor.
nos atraes con lazos de amor, Señor. Tienes la paciencia y la misericordia necesaria, Señor, para esperar y para estar dispuesto para el momento en que nosotros volteamos nuestra mirada a ti de nueva cuenta, Señor. Gracias por las segundas oportunidades, Señor. Gracias por los segundos llamamientos, Señor. Gracias porque tú no nos desechas. Al contrario, Señor, tú nos habilitas, Señor, nos calificas, Señor, y nos preparas, Señor, porque ves en nosotros propósito, ves en nosotros llamado, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que no tiene fin, Señor, que no está delimitada, Señor, por contextos o por estados anímicos, Señor. Gracias porque tu misericordia es buena, es nueva y es para siempre para aquellos que te buscan y que aquellos que te aman, Señor. Yo declaro que tu misericordia nos alcanza, Señor. Yo declaro, Señor, que ese propósito que tú sembraste en nosotros aún desde el vientre de nuestra madre, Señor, ese propósito que tú diseñaste en la eternidad para cada uno de nosotros, Señor, yo declaro que es suficientemente grande, suficientemente evidente como para que pongas tu mirada en ello y no pongas tu mirada en nuestros errores, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque a través de la vida de Jonás nosotros podemos saber que no somos perfectos, Señor, que a veces somos demasiado emocionales o intempestivamente somos demasiado arrebatados para tomar decisiones, pero aún así, Señor, tú estás por nosotros y para nosotros, Padre. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que en este tiempo, Señor, lo que tú quieres es refrendar tu compromiso de amor para nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú abres la puerta de todo aquel que llama, Señor. Y hoy te pedimos perdón si nos hemos alejado, Señor, si nos hemos autodescalificado, si nos hemos desechado por nuestras acciones, si hemos creído que no somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficientemente justos para llegar a tu presencia, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos acercamos confiadamente creyendo que tú estás, Señor, creyendo que tú nos amas y que tú nos recibes, Señor. Gracias, Padre. Renueva nuestros votos de amor hacia ti, Señor. Renueva, Señor, nuestra sumisión a ti, Señor. Renueva nuevamente, Señor, nuestra obediencia hacia ti, Señor, porque sabemos que en medio de la obediencia hay bendición, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.